en la señal de Comunicambio. Estamos saliendo nuevamente en una mesa especial para compartir algunas reflexiones, conversar un poco sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país, como solemos hacer en nuestro medio, ¿no? Siempre mesas de análisis. Y en esta oportunidad tenemos una mesa bastante especial para ver justamente algunos temas de la coyuntura política nacional. Hemos titulado nuestro tema un poco como por dónde van las fuerzas de cambio en el país, cuáles son las reales fuerzas de cambio en el país. Es un debate, por supuesto, abierto. Y para eso hemos invitado a nuestros invitados e invitadas especiales, ¿no? Queremos darle la bienvenida a Natalia Arbildo, quien es abogada, activista social y política, militante de Nuevo Perú, de la región Lambayeque, que se encuentra con nosotros. También darle la bienvenida a Zaira Arias, que es dirigente del Partido Perú Libre y es estudiante de Administración de Negocios Internacionales. Y también tenemos a Julio Mendoza, quien es dirigente del Partido Comunista del Perú Patria Roja y es docente universitario. Les damos la bienvenida muy cálida a ustedes por acompañarnos en esta mesa. Y bueno, entramos de lleno un poco a los temas a tratar. La pregunta de rigor, la primera que quiero hacerles a ustedes tres es un poco sus primeras impresiones de la coyuntura. Creo que todos hemos visto, hemos tenido, todavía entiendo no se ha cerrado el debate en torno a si se le da o no la confianza al nuevo gabinete presidido por Mirta Vázquez, ¿no? Que, como sabemos, hace muy poco se dieron estos cambios ministeriales en el gobierno del profesor Pedro Castillo, ¿no? Y ese es un poco el tema principal de los últimos días, ¿no? En torno a, a si, si el Parlamento le da o no el voto de confianza y además en medio de una situación muy crispada, tensa. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es sus primeras impresiones de estos últimos días de la situación política en el país, en torno sobre todo a estos cambios en el gabinete, la nueva presidencia del Consejo de Ministros y los anuncios que ya se están haciendo en relación a las políticas y rumbo político que va a tomar el gobierno. Natalia, tus primeras impresiones, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a los compañeros panelistas, también a Comunicambio, un saludo. Bueno, efectivamente yo creo que para analizar la coyuntura, primero tenemos que ver que el tiempo en el que está el presidente Pedro Castillo es sumamente corto, son 2 meses y algo más, pero en realidad parecen más porque ha sido un tiempo político complicado, ¿no? Acelerado, donde desde la segunda vuelta, la definición de segunda vuelta, que fue un proceso político complicado, sobre todo que desde la perspectiva también un poco de regiones, donde se pudo disputar, digamos, también esas demandas de distintos actores sociales que estaban y que están hasta ahora históricamente excluidos. Entonces, esta segunda vuelta definió un tiempo político también bastante complicado, donde vimos, pues, donde la señora acá no quería aceptar por nada y se valieron de distintas también argumentos, entre comillas, legales para dilatar el proceso, ¿no es cierto?, de los resultados. Entonces, con el tema del fraude, con denuncias de fraude, y también el tema de la transferencia, por ejemplo, que yo creo que marca sí un hito importante también en el gobierno, ¿no? Una transferencia bastante corta, quizá sui generis a diferencia de otras transferencias realizadas en anteriores gobiernos, que claramente también marcó un inicio complicado y caótico, hay que decirlo, porque una transferencia no es un hecho menor. Entonces, yo creo que analizando esa primera perspectiva, tenemos ahora un poco la lectura de que sí, hay una situación de sobresalto, en un periodo de gobierno complicado, pero sobre todo creo que no debemos perder la perspectiva desde las fuerzas de izquierda, progresistas, de que el enemigo está al frente nuestro, ¿no? Hay una derecha que no va a ceder por absolutamente nada, hay un plan vacador que va a ir de todas maneras, así pongan a quien pongan, ¿no? Porque para ellos, pues, el indicado a dirigir, por ejemplo, un primer ministro tendría que ser Marta Chávez, ¿no? Creo que ahí la derecha sí estaría contenta, pero esa no es la idea de las fuerzas progresistas. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta justamente esa perspectiva, quiénes están al frente, ¿no? Una derecha que no va a aceptar razones, no va a aceptar absolutamente nada, no está contento con ningún tipo de acción, entonces bajo este parámetro creo que hay que dirigir sobre todo también las fuerzas partidarias, sociales, ¿no es cierto?, de un proceso que se está sosteniendo, un proceso de cambio que yo creo que debe apuntar hacia el proceso unitario, ¿no? El proceso electoral muchos años se ha tratado justamente de que haya por lo menos una coincidencia entre las izquierdas, las personas que militamos desde hace tiempo sabemos lo complicado que es llegar a esos consensos, y creo que sobre todo en ese escenario se debe mantener también ese consenso que se llegó en esta segunda vuelta.
Muchas gracias, Natalia, y le paso la posta a Zaira. Antes que de darte la palabra, Zaira, solo quería expresar también desde nuestro medio nuestra solidaridad con Perú Libre, nuestro pésame también muy sentido por el fallecimiento del parlamentario Fernando Herrera por la región Tacna, que nos ha parecido un hecho muy, muy lamentable, por supuesto. Y nada, también saber tus impresiones sobre esta primera ronda, en general sobre cómo ves la coyuntura, sobre todo en relación a los nuevos anuncios, el nuevo gabinete. Coméntanos, Zaira. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Saludar por darme este espacio bueno, en este medio alternativo a través de las redes. Y bueno, las perspectivas que tenemos a nivel de partido han sido claras, ¿no? Justo el partido hace pocos días tuvo una reunión, una asamblea extraordinaria para tocar justamente el punto de la confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Y bueno, por unanimidad se acordó de que las bases pedían a nuestros congresistas de la bancada de Perú Libre que todos voten en bloque, denegándole la confianza si es que Pedro Castillo no recomponía este gabinete, ¿no? Puesto a que prácticamente el ala moderada de esta izquierda que dice estar dispuesto a cambiarlo todo, pero con los mismos de siempre, nos alerta a grosso modo de que hayan copado el 80% de los ministerios del Estado, ¿no? Entonces, nos preocupa que ellos no le hayan dado el espacio y el lugar meritorio a Perú Libre, que fue el partido que logró la victoria electoral, ¿no? Me parece que entrar por la puerta falsa a copar los diferentes ministerios me parece un acto político desdenable. Ellos hablan de la unidad, ellos hablan de aperturar, de que los enemigos están al frente de la orilla, pero se comportan como los enemigos que ellos dicen, tanto repeler o no estar de acuerdo, ¿no? Entonces nosotros no somos de tintes políticos. Aquí nosotros perseguimos el cambio estructural del país. Y si siquiera tuvieran un gramito de coherencia estas personas, como por ejemplo Mirta Vázquez, donde sale muy oronda pues, en una entrevista diciendo que la Asamblea Constituyente no es prioridad, ¿no? De que le parece bien que estén recolectando, pero que el gobierno se debiera mantener imparcial en cuanto a este tema, cuando eso es totalmente falso. El gobierno que ha ganado con la principal bandera de la Asamblea Constituyente. Y no puede ser que ahora nos digan, los que no hicieron campaña, los que nunca le hubiesen dado la oportunidad a un maestro como Pedro Castillo para que asuma la plancha presidencial, los que patearon el tablero en los eventos de todas las voces que justamente buscaba la unidad a la izquierda, los que le dijeron a Pedro Castillo que tenían el 0.001% de llegar a ser presidente, y de esos mismos que dicen la unidad le pidieron al ex candidato Pedro Castillo presidente que se retirara de la contienda para favorecer a su candidata Verónica Mendoza. Esas mismas personas hoy nos quieren hablar de unidad, pero en la acción son todo lo contrario. Mirta Vázquez no puede bajar la bandera principal de la Asamblea Constituyente. Pedro Frank no puede decir de que no necesitamos un cambio de constitución para poder mejorar, o mejor dicho, para aportar o cambiar el modo de producción del país, ¿no? Entonces, pienso de que con respecto a la recuperación y a la renegociación de los contratos, la revisión de los contratos también, se ha hecho un mutis a raíz del video que yo publico y bueno, que se hace viral, en donde hago la pregunta a Pedro Castillo, ¿por qué hay tanto silencio de parte de este nuevo gabinete con respecto a la revisión? Recién hace un par de días han salido a decir de que sí está en la agenda, que lo están llevando a cabo, pero no hay la voluntad de transparentar lo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces pienso de que este gobierno, si se dice ser del pueblo, debe no hacer las cosas a espaldas de la gente, muy por el contrario, con la mayor transparencia posible. En ese sentido, salvo que el profesor Pedro Castillo no recomponga su gabinete, no apueste y respalde la plataforma primigenia que fue de Perú Libre y el gobierno, yo considero que los congresistas deben votar en bloque en contra de la confianza a este gabinete. ¿Qué es lo que va a pasar? Que simplemente Pedro va a tener que recomponer obligatoriamente su gabinete y volver a presentar la cuestión de confianza ante el Congreso. ¿Y qué va a pasar también? Que
vamos a ver, pues, quiénes están en favor de, no es de la gobernabilidad como nos han hecho creer, porque creo que todos queremos que Pedro Castillo culmine sus 5 años, que se lleven a cabo los grandes cambios que hemos propuesto. Sin embargo, hay banderas irrenunciables. Y no tan solo es una cuestión de boca para afuera, ellos tienen que dar muestras realmente de que se está trabajando en esa dirección. Podría continuar, pero me parece que me excedí un poco el tiempo y seguiremos retornándolo nuevamente. Gracias, Zaira. Ha quedado bastante claro el punto de tu opinión y la opinión además del Partido Político Perú Libre, y vamos a retomar, por supuesto, el tema en breve. Yo quería extenderle para saber sus primeras impresiones también sobre la coyuntura política a Julio Mendoza. Bienvenido, Julio, y te damos la palabra. Enciende tu micro, por favor, está todavía apagado. Ok. Decía que lo primero es saludar a Natalia y Zaida. Es muy grato compartir y honroso a la vez esta mesa con ellas. Igual me adhiero a la solidaridad que has expresado por el fallecimiento del profesor Herrera, congresista de Perú Libre. Bien, considero que hay algunos elementos generales para entrar en análisis ya de detalles, ¿no? Me parece importante la pregunta: ¿cuáles son las fuerzas del cambio? Y ahí tendremos que señalar, pues, si alguna fuerza por sí sola puede declararse la única que garantiza el cambio, ¿no? Desde nuestro punto de vista, en nuestro país hay una contradicción que no se ha resuelto, es entre el continuismo neoliberal y todas aquellas fuerzas que obviamente se oponen de diferentes maneras, de diferentes matices, y se oponen a la misma. Es muy amplio el campo de las fuerzas. El problema está en que no hay de ellas, no hay una fuerza capaz de unificarlas en conjunto y hacer que esa unidad se convierta en un elemento. Porque lamentablemente todavía hay fuerzas que consideran que lo importante es descalificar a otras fuerzas, y eso no lleva a un avance por la unidad. Ese es un elemento que me parece que hay que considerar, y objetivamente el tema de la unidad, como sabemos, no solo suma, sino multiplica. Eso es lo que aconteció. En la segunda vuelta, eso se ha visto, ¿no? O sea, todas las fuerzas numerosas, pequeñas, gente que no tiene partido político, todas esas fuerzas han apostado por Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, más allá de los análisis que tengamos que hacer sobre su gestión, sin embargo, hasta hoy es un representante del pueblo, de la izquierda. Y si él sale derrotado, no va a salir derrotado él solo, no va a salir derrotado solo el partido que lo llevó, va a salir derrotada toda la izquierda, todos los sectores democráticos, y va a ser una demostración de neoliberalismo que hoy encabezado por las fuerzas fascistas, de Fuerza Popular y Grupo Renovación, una victoria de ellos ante esta situación. Creo que ese es un elemento que siempre debemos tomar en cuenta. Ahora, sobre el tema del gobierno, de su ejecución, a mí me parece que hay algunos problemas centrales. Primero, que se demuestran limitaciones en la gestión. Limitaciones del mismo presidente por inexperiencia política, porque tú puedes ser un gran dirigente sindical probablemente, pero eso no te garantiza que eres dirigente político. El tener la responsabilidad del gobierno y de una gran parte del Estado te exige calidades de estadista, y eso habría que evaluarlo. Me parece que ahí todas las fuerzas en el contexto de la unidad debiéramos ayudar a Castillo a tomar esa dimensión. Ese es un elemento. Otro elemento es el tema de la falta de la unidad, que ya lo he dicho, y hay un tercer elemento.
que es consecuencia de los dos anteriores, del liderazgo que debiera tener ya en términos de estadista Pedro Castillo, de la unidad que debiera darse. ¿Para qué? Para organizar y movilizar al pueblo. Y con ello termino para ser cuidadoso en tus orientaciones. Uno observa qué espíritu, qué movilización, no solo en cantidad, sino también en diversidad, que hubo cuando se fue a respaldar, ¿no es cierto?, el voto de confianza a Bellido, y lo que ha pasado ahora. No sé si alguien de la izquierda del pueblo puede estar contento porque ha habido menos gente que la vez anterior. ¿Para qué? Para decir, ya ves, porque yo no estuve, mira lo que te pasó, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es un elemento importantísimo, la movilización del pueblo y la presencia del mismo en este hecho. Si no logramos este último como consecuencia de los dos anteriores y otros factores que más adelante tal vez pueda desarrollarlo, creo que vamos a tener serias dificultades y le estamos, como quien dice, abriendo la cancha a la fuerza fascista de nuestro país. Gracias, Julio. Y la pregunta que se desprende de esta primera parte que hemos analizado con ustedes tres es un poco profundizar un poco en la correlación de fuerzas actuales en el país. Y yo les quiero preguntar de sus impresiones porque creo que hay que verlo en lo concreto, ¿no? No en la especulación, sino quiénes son quiénes, digamos, en este tablero político, electoral, nacional, ¿no? Veamos el Congreso de la República, ¿no? En el Congreso de la República hemos visto que, digamos, serias dificultades del gobierno para manejarse en relación al Congreso. Y más bien hemos visto que pareciera que en el Congreso las fuerzas, digamos, que apoyan al gobierno se han debilitado frente a un bloque que pareciera más bien se ha ido consolidando, ¿no? Un bloque opositor, ¿no? Es decir, tenemos una mayoría de fuerzas que podríamos agrupar más bien en las tendencias de derecha o ultraderecha incluso, ¿no? Que han venido haciendo una serie de acciones que apuntan más bien a debilitar o a amenazar permanentemente el gobierno con la posibilidad de una serie de medidas de ir debilitándolo, minándolo a través de una serie de cambios, ¿no? Lo más reciente, todo ese tema del voto, del pedido, ¿no? De que pueda ser el presidente de la República, ¿no? Sobre el voto de confianza. Y además, con insinuaciones, a veces, digamos, medias no tan explícitas y a veces mucho más explícitas de posibles vacancias, ¿no? Es decir, hay un ambiente desde el Congreso que parecería más bien donde tenemos un Congreso mayoritariamente opositor y desestabilizador. Para hablar de uno de los actores principales del juego político actual, yo quería preguntarles de cómo cada uno de ustedes ve esa correlación de fuerzas, centrándonos ahorita un poco en las fuerzas y las iniciativas y acciones que se están tomando desde el Congreso de la República. Natalia, ¿tú qué impresión, cómo miras tú la correlación de fuerzas mirando, por ejemplo, el Congreso como una expresión de eso? Coméntanos. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que, primero para dejar en claro que sí, hay que insistir en las tareas, ¿no? Y la unidad también, para no garantizar no solamente el éxito del gobierno, sino también aquel fracaso que va a arrastrar la izquierda y todo el proceso de cambio que va mucho más allá de este gobierno. Porque de acá a 20 años, 30 años, a terminar el gobierno de Pedro Castillo, no vamos a seguir pues las peleas entre nosotros, ¿no? No van a recordar como la izquierda de PL, o la izquierda de Nuevo Perú, o la izquierda de Patria, sino van a recordar como la izquierda en general que no tuvo la capacidad de llevar adelante un proceso político. Entonces, para mí, que las dirigencias políticas se ensarten en disputas internas, básicas, me parece sumamente improductivo y creo que habría que tener el horizonte claro, ¿no? Y yo coincido, sí, que efectivamente la unidad se maneja en la cancha. Y si es así, creo que hay que regirnos justamente a propuestas de fondo de las cuales tenemos un consenso mínimo, ¿no? Se ha mencionado, por ejemplo, el tema de la constituyente, ¿no es cierto? Se ha mencionado, por ejemplo, el tema de la nacionalización de los recursos en este tema del gas, que son propuestas estructurales que sí pueden ser materia de consenso. Entonces no podemos caer pues en radicalismos vacíos, más basado creo yo en una disputa de sillas, ¿no? Hay lugares en el gobierno que claramente han ido generando desorden y están vandalizando y también petardeando el proceso que queremos avanzar en un proceso también que va mucho más allá de un proceso electoral. Entonces yo creo que debemos centrarnos sobre todo y no perder la perspectiva
en las propuestas de fondo, que yo estoy segura que sí hay coincidencias, ¿no? Eso sí me parecería tener, por ejemplo, un gramo de coherencia, ¿no? Y ahora hay distintos hitos para mí, como militante, que particularmente sí creo que han constituido un error, ¿no? Por ejemplo, yo lo dije desde un inicio, pedir la renuncia de un candidato en pleno proceso electoral, a mí me pareció sumamente antidemocrático, ¿no? Y hay que decirlo también, claramente el ser militantes no nos va a decir sí señora a todas las actitudes, ¿no? Ese es un primer punto. Y lo segundo, que a mí, y yo sí tengo que decirlo, y lo he dicho en distintos espacios, sí me parece un error, por ejemplo, excluir a Perú Libre del juego político o no querer gobernar también conjuntamente. A mí particularmente como militante de base partidaria, yo creo que si bien el sujeto de cambio es el pueblo, no podemos excluir, sí, y en eso sí coincido, un partido que dentro de todo ha ganado las elecciones dentro de la cancha. Yo creo que hay que reconocer justamente estas falencias, pero dejar también a la vez de atascarnos en dimes y diretes que para mí son bastante minúsculos, ¿no? Eso ya nos va a permitir avanzar y mirar el horizonte, porque mientras nosotros seguimos discutiendo, al frente tenemos un Congreso pues con Acción Popular, con Renovación Popular, con Avanza País y todas las fuerzas de derecha vacadoras que se seguirán frotando las manos, y seguramente terminado este proceso de gobierno vamos a ser recordados como la izquierda que no supo gobernar, ¿no es cierto? Porque tenemos a todas, no solamente las fuerzas de derecha y vacadoras, sino también a los grandes medios de comunicación, porque ya quisiéramos que hubiera más medios alternativos como Comunicambio, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poco mi perspectiva sobre este punto. Gracias, Natalia, y paso la posta a Zaira. ¿Cómo ves tú, Zaira, la correlación de fuerzas y sobre todo, cómo estás viendo tú el papel del Congreso en esta etapa y las fuerzas políticas donde también, por supuesto, están ustedes? Coméntanos. Sí, bueno, Hola. Sí, te escuchamos, con alguna dificultad, pero sí te escuchamos. Ok, bueno, lo que estamos ahorita ya viendo es un Congreso envalentonado, ¿no? Un Congreso que en este momento ha formado un bloque abusivo, en donde todos se han desnudado tal cuales son, ¿no? Aquellos partidos que decían no comulgar con el fujimorismo, que ellos no son un ala del fujimorismo, pero vemos cuando se trata de cuestiones de políticas o de supervivencia, mejor dicho, vemos cómo todo se pone en la camiseta naranja. Entonces, lo que nos da cuentas es que prácticamente vemos ahí al fujimorismo con sus satélites formando un bloque, una mayoría abusiva, ¿no? De por sí ya se han blindado, han creado una investidura, una reforma constitucional que es inconstitucional a propósito, para que el presidente no tenga la facultad, en todo caso, para plantear la cuestión de confianza. Esto, obviamente, para quitar, o mejor dicho, creando un desbalance en el equilibrio del poder, ¿no? En ese sentido, ya más o menos ellos están manejando todo este asunto que nos daría a entender de que lo que están buscando ellos es vacar a Pedro Castillo, invistiéndose y golpeando a la vez. Y esto con ayuda no tan solo de sus operadores políticos, sino con la ayuda pues de la prensa, con la ayuda de los diferentes, se podría decir, grupos económicos. Hemos visto también el chat de la vacancia, vergonzosamente cómo los empresarios forman un grupo para ver la manera de vacar a Pedro Castillo. Entonces, vemos que hay varios actores que están tratando y están desestabilizando todos los días, ¿no? Haciendo que se acrecente la impopularidad del presidente, desinformando, mintiendo groseramente. Ahora, con este tema de la Asamblea Constituyente, yo sin duda alguna pienso de que es la única salida para la situación que vivimos. No hay otra. No es que vamos a cambiar al premier, no es que vamos a moderar nuestros discursos, no es que vamos a tomar en cuenta las opiniones de la derecha que no quiere que nada de importancia cambie. Yo pienso que eso no va a solucionar el problema. Yo pienso que en este momento la única salida es que se dé sí o sí la Asamblea Constituyente. Ese creo que es la bandera más importante, porque si no se logra eso,
en este periodo de tiempo que le toca a Pedro Castillo gobernar, lastimosamente vamos a pasar a la historia. Bueno, Pedro Castillo pasará a la historia como Ollanta número 2, ¿no? Porque lastimosamente, si no se cambian las estructuras, no se cambian las reglas de juegos, no se jala la cadena del desagüe, lastimosamente este escenario de desestabilización, de provacancia, de golpes, de mentiras, de persecución judicial, va a seguir. Entonces, salvo la Asamblea Constituyente, el resto es ilusión. Es por eso que nosotros no jugamos en este aspecto, no coincidimos con la premier Mirta Vázquez, con el ministro de Justicia Aníbal Torres, con Pedro Frank, cuando dicen que la Asamblea Constituyente no está en su agenda. Debería, porque ellos están esperanzados en que la derecha los va a dejar gobernar sus 5 años. Y todos sabemos que no va a ser así. Pedro Castillo, con estos medios de comunicación golpeando todos los días, no va a poder gobernar ni 6 meses. Así le cedamos todas las banderas. Así él firme la hoja de ruta implícitamente con la derecha. No lo van a dejar gobernar y ya lo estamos viendo. Han incluido a Dina Boluarte en ya un proceso también judicial, también le están persiguiendo a Dina, porque saben que obviamente si vacan a Castillo, pues quedaría Dina. Lo que ellos quieren es simplemente dar un golpe de Estado parlamentario, ¿no? Ellos quieren gobernar, ellos no aceptan hasta ahora su derrota. Entonces, mal o craso error hizo Pedro Castillo y sigue haciendo al condonar y al ceder al chantaje político, al ceder al chantaje económico, financiero. Mal hace. Con la derecha no se negocia. Eso lo debieron haber prácticamente dejado muy en claro sus asesores de Pedro Castillo. Con la derecha no se negocia. Es por eso que nosotros vemos con única esperanza la Asamblea Constituyente como un único cambio real. Mientras no se dé este nuevo espacio, vamos a seguir conviviendo con la inmundicia que no va a dejar cual. Entonces, ya lo dije, salvo la Asamblea Constituyente, el resto es ilusión. Gracias, Aira. Sí, ha quedado bastante claro el punto y sobre este vamos a abordar en un momento porque creo que es uno de los temas neurálgicos sin duda el debate político. Pero quisiera terminar en esta ronda con Julio sobre el tema de la correlación de fuerzas y sobre todo expresada en el Congreso. ¿Cuál es tu opinión, Julio, sobre lo que se expresa en el Congreso de la República? Coméntanos. Sí, bueno, es muy importante cuando uno traza tácticas. Dicen que la táctica es un arte y la estrategia, la visión de conjunto es una ciencia. Y mejor todavía si la táctica es de filigrana, ¿no? Entonces, aquí hay un tema en el que no solo en el Congreso, sino en el proceso electoral y en el movimiento político, fue una fuerza, fue una correlación electoral abrumadora, aplastante a favor de Castillo. No, incluso si hacemos la comparación de la votación, ha sido pues un margen estrecho. Eso también merece evaluarlo. Ahora, correlación entre quiénes, ¿no? O sea, correlación en el Congreso, correlación en la calle, correlación en las Fuerzas Armadas, correlación entre quiénes. Yo eso creo que debemos tenerlo muy claro. Es correlación entre el continuismo neoliberal, las fuerzas políticas operadoras, pero ojo, no solo las fuerzas políticas, sino también la CONFIEP, ¿no es cierto? La Sociedad Nacional de Industrias también apuntan a ese lado. Los medios de comunicación también entran en la evaluación de la correlación de fuerzas. No para asustarnos, pero sí para saber objetivamente en qué estamos y cómo debemos enfrentar a eso. En ese contexto es el tema de la correlación de fuerzas en el Congreso. En el Congreso lo que se está implementando en general, aparte de medidas más, medidas menos, es tratar de lograr el objetivo, la estrategia de conjunto frente al gobierno, frente a Castillo, de la derecha. Entonces, tienen dos alternativas. ¿Lo cooptan a Pedro Castillo o lo vacan? Y en estos momentos habría que evaluar si ya lo cooptaron.
¿ya es ya Pedro Castillo el Ollanta segundo? Porque si fuera así, la izquierda ya tendría que pasar a la oposición. Entonces, eso yo creo que hay que evaluar, y entonces en esa correlación de fuerza es evidente que en el Congreso se ha parapetado la derecha. Y ahí tienen una fuerza importante para poder hacer una ofensiva que ya ha sido descrita por nuestras panelistas, en el sentido pues de una ofensiva dentro de la cual está el tema de la interpretación auténtica de la Constitución sobre el tema de la vacancia o el voto de confianza, que de hecho, por lo que opinan muchos especialistas y por la evaluación que hacemos, es una medida legal inconstitucional. Entonces, hoy vemos que en esos operadores principalmente es la fuerza de renovación popular, la fuerza popular, valga la cacofonía, el ala derechista que se ha impuesto en Acción Popular, y ese grupo de Avanza País, que era el grupo que llevó a Hernando de Soto a la candidatura, ¿no? Entonces hay una correlación no abrumadora, porque creo que si se supiera actuar, podrías tú neutralizar. De repente nunca lo vas a ganar, pero lo puedes neutralizar. Un ejemplo de eso es cómo se procedió en la elección de la mesa del Congreso, en el que obviamente, por inexperiencia probablemente, o por malos cálculos, se pretendió tomar la mesa de todas maneras y vimos que ni siquiera se entró en parte de la directiva. Eso ya es un elemento. Entonces, ese elemento y de la ley de regulación, entre comillas, de los votos de censura, o perdón, de la vacancia o de los votos de confianza, son elementos que nos muestran, pero no son los únicos, ¿eh? Hay otros elementos que dicen que la ofensiva, que la derecha está a la ofensiva. Y frente a ello, la izquierda, estamos, los sectores más amplios, democrático, popular, estamos a la defensiva. Algunos tratando, yo creo ahí tiene razón, y Natalia me parece, tiene razón, algunos tratando de comportarse adecuadamente, ¿no es cierto? Siendo gente democrática, de izquierda, tratando de comportarse adecuadamente con respecto a las presiones de la derecha, y otros rompiendo, otros pasando la ofensiva, y termino con lo siguiente, ¿no? El gobierno tiene que tomar medidas estratégicas, pero también tiene que gobernar. Sobre el tema le doy un caso, un poco por deformación profesional. El tema del regreso de los alumnos, lo más pronto posible o no, esa discusión se resuelve con la Asamblea Constituyente. El tema de la continuidad del éxito, que hay que reconocerle, continuidad en el éxito, venía ya desde el gobierno anterior en la lucha contra la pandemia. ¿Eso se resuelve con la Asamblea Constituyente? No, hay objetivos estratégicos que hay que seguir peleando, y estamos plenamente de acuerdo, pero el gobierno Julio, también tiene que gobernar. Sí, termino ahí. así es. Justo sobre este tema que estás tocando, te corto, disculpa, porque quiero abordarlo de lleno en este momento. Sí, aquí Perfecto, más bien, compartimos. te agradezco por introducirlo, pero te cojo un poco ahí porque quiero abordar ahorita con ustedes tres lo que un poco Zaira ha estado insistiendo, que me parece que es un punto totalmente válido para el debate, que es cuál es la forma en que llegamos a este tema de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Creo que hay una coincidencia entre nosotros de que es un tema central para el debate político nacional, ¿no? Lo venimos sosteniendo además no desde ahora, sino desde hace buen tiempo atrás. Sobre todo, por ejemplo, cuando tuvimos la coyuntura, recordarán de la caída del gobierno de facto de Manuel Merino, es un tema que apareció con mucha fuerza, ¿no? Sin embargo, todavía pareciera que no hay el norte claro de cómo hacerlo. Con la llegada de Pedro Castillo, que fue uno de sus temas principales de campaña, y como ha dicho Zaira bien, eso está en el programa, ¿no? Y además en la política que planteaba Perú Libre, que sigue planteando Perú Libre, es un tema en que hay, digamos, coincidencia en casi todas las fuerzas de izquierda, casi todas, digo, porque algunos lo han levantado con más intensidad que otras. La pregunta de fondo que creo que quiero plantearles ahorita es cómo vamos hacia eso. Sabemos muy bien que los militantes, el Partido Perú Libre ha tomado la iniciativa
y está haciendo una recolección de firmas en torno a eso, pero pareciera que todavía no hay un bloque mayor, ¿no? En ese proceso, imbuido en ese proceso. La gran pregunta entonces que cae por su propio peso es cómo se llega digamos, hacia lograr, alcanzar la convocatoria de una asamblea constituyente para la nueva constitución. El debate ahorita, como hemos venido desarrollando hasta ahora, pareciera que va por otro lado en el sentido de que la propia continuidad del gobierno está en juego. Entonces, la pregunta que debemos hacernos aquí es si realmente la batalla ahorita de la convocatoria de la Asamblea Constituyente es una batalla que se puede ganar por la vía parlamentaria fuera del Parlamento en una correlación de fuerzas que, según lo que mismos ustedes han dicho, pareciera más bien desfavorable. Y habría que ver, yo no lo sostengo así diametralmente, pero digamos, según estas encuestadoras que sabemos son digamos, hay que cogerlas con pinzas, dirían que las tendencias, digamos, de opinión no parecen de lo más favorable todavía en este momento hacia el cambio de constitución. Entonces, yo les pregunto a cada uno de ustedes, obviamente con sus respectivas opiniones, ¿cómo vamos hacia el tema constituyente? Es decir, ¿puede hacerlo solo Perú Libre como iniciativa? ¿Quiénes, de repente, sí, de repente Perú Libre va a lograr recolectar las firmas para la convocatoria? ¿Es la prioridad número uno en este momento la Asamblea Constituyente o lo que decía un poco Julio, estaba adelantando, hay otras políticas de gobierno que están en juego ahorita, ¿no? El tema de enfrentar la pandemia, la reactivación económica, es decir, ¿qué es lo principal? ¿Plantearle esta batalla a la derecha de la Asamblea Constituyente o la política de gobierno? ¿Se pueden hacer paralelamente? Una de las dos tiene que ser prioritaria o pueden hacer paralelas. Esa es la pregunta que yo les hago. Natalia, tu opinión. Y bueno, yo creo que efectivamente sí, sí se puede, ¿no? Claramente hay un espacio para el gobierno, ¿no? Yo sí coincido en ese punto con Julio, ¿no es cierto? La gente, lamentablemente, hay una situación de golpe a nivel nacional por el tema de la pandemia, ¿no? Justamente diversos temas que están atravesando las personas, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, este tema de las muertes masivas, de la vacunación en un tiempo donde no había ni medicinas o había justamente el tema del oxígeno, ¿no? Con precios por los aires y que nadie podía pagar. Entonces, esas realidades, situaciones que han atravesado como país, ahora pues que está en un proceso de vacunación además en marcha, claramente el gobierno tiene que atender esas necesidades, ¿no? Hay distintos conflictos sociales también que se están desatando, pero yo no diría que debería ir como separado de pronto de la agenda de la Asamblea Constituyente, ¿no? Yo creo que hay que tener bastante claro que justamente un proceso constituyente no es solamente un proceso legal, ¿no? Legalmente, pues, se podrían hacer cosas, pero un proceso constituyente es principalmente un proceso social, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo sumamente claro los distintos sectores políticos, que además no es, digamos, espacio de un solo partido político, sino también es parte de la dinámica del pueblo, de los procesos, ¿no? Entonces yo creo que teniendo ese punto en claro, justamente el tema de la constituyente sí nos plantea temas de fondo, ¿no? Yo sí creo que hay que avanzar hacia esa discusión, pero, y haciendo ya un análisis, digamos, justamente de los procesos constituyentes a nivel de América Latina, que esos procesos constituyentes son iniciados también por un espacio de estallido social, ¿no? Las asambleas constituyentes, los procesos constituyentes son espacios también que muchas veces han servido como una respuesta ante, digamos, algún estallido social o una situación ya que venía por años estructuralmente, pero que hubo este proceso, ¿no? Como por ejemplo en Chile, ¿no? Y en distintos países de esta nueva ola del nuevo constitucionalismo, como se dice, donde el pueblo pues tiene justamente un ala importante en el debate. Entonces yo creo que esa perspectiva no hay que perderla ahora. Creo que sí se puede avanzar de las dos formas. Creo que no es una bandera que se debería perder por parte del gobierno. Yo coincido en que justamente es una bandera que se levantó a lo largo de toda la campaña, ¿no? Una parte también, y gran parte del discurso de Pedro Castillo fue esa, y no me parecería correcto que se abandone, pero yo sí creo que se debe avanzar hacia esos dos frentes, pero principalmente recordar que una asamblea constituyente o el ropaje legal, pues, es un ropaje que a lo largo se puede ir moldeando, ¿no? Pero, digamos, lo central es este proceso político
y social que tiene que pasar en nuestro país, además, para ir avanzando e ir impulsándolo, ¿no? Yo sí estoy a favor también de una asamblea constituyente. Creo que además es un instrumento que nos permite un nuevo pacto social, la discusión también de nuevos puntos claves dentro de nuestro país y dentro de este proceso también que estamos llevando adelante. Yo sí creo que es sumamente importante, ¿no es cierto?, la discusión también de ello. Así que sí coincidiría en eso, ¿no? Y ahora un temor, si ya les, digamos, fuera de esta posición que tengo, es justamente cómo asegurar que un proceso constituyente no esté principalmente dominado por la derecha, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un Congreso, ¿no? Un Congreso que tiene una mayoría, pues, sumamente, bueno, ya lo hemos dicho, una mayoría vacadora, y ¿qué es eso que nos puede asegurar? Y ya eso ya sería un debate también de las fuerzas de izquierda que vienen impulsando la Asamblea Constituyente, justamente cómo asegurar esa situación, porque una asamblea constituyente o un proceso constituyente per se no va a asegurar justamente que sea un espacio, digamos, de avance social. Puede pasar también que sea un espacio incluso de retroceso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso hay que tener sumamente claro. Son muchos matices, pero en líneas más, líneas menos, matices más, matices menos, yo sí creo que este proceso debe ser impulsado de todas maneras, al haber sido una propuesta de campaña y además un elemento clave para el avance histórico de nuestro país. Gracias, Natalia. Y bueno, Zaira, tú un poco ya has adelantado tu opinión a lo largo de la conversación, pero te planteo el escenario en el sentido de un poco que eh, Sí, tú ves sí, por supuesto. incompatible o tú consideras que, como ya un poco lo has dicho, tiene que ser la prioridad número uno la convocatoria, pero tú crees que hay asidero. En todo caso te plantearía mejor así la pregunta a ti. Eh, ¿Ves que hay un eco en las otras fuerzas de izquierdas que están con el gobierno y fuera del gobierno para avanzar hacia eso? ¿O ustedes están tomando liderazgo hacia eso? Y esa tiene que ser la única prioridad. ¿Y cómo va con se compatibiliza con los otros temas de agenda? Coméntanos tu opinión. Sí, bueno, me quedo con lo último que mencionó Natalia, de que podría ser un espacio para retroceder la Asamblea Constituyente, es decir, que podemos tener una constitución peor de la que tenemos. Y eso es totalmente falso. Cualquiera sea el resultado de la Asamblea Constituyente, cualquier constitución que nazca va a ser evidentemente mejor que la de una dictadura. A mí no me sorprende realmente las conclusiones de esta izquierda pusilánime, que lo que ellos quieren es administrar. Ellos quieren administrar este sistema. A ellos no les interesa cambiarlo. Ellos han vivido de este sistema mucho tiempo. O ya nos olvidamos de los 20 congresistas que metió Verónica Mendoza al Congreso. Yo los vi muy cómodos con la Constitución del 93. ¿O acaso la vemos a Verónica, a toda la gente de repente que se dice de esta izquierda, yo le digo izquierda pusilánime, moviéndose alrededor del país en pro de la Asamblea Constituyente? A mí me van a disculpar, yo no quiero herir susceptibilidades, pero la verdad siempre va a estar por delante y siempre es uno de mis principios. Lo que quiere esta izquierda, que yo le he dicho, la izquierda caviar, la izquierda pusilánime, ellos quieren quedarse a gobernar 5 años, quieren parasitar el Estado 5 años. Es por ello que ellos no tienen en su agenda la Asamblea Constituyente, porque saben que si activamos el poder constituyente, el Perú, si activa el poder constituyente, puede tranquilamente reiniciar todo. Y eso implicaría quizás nuevas elecciones. Entonces, lo que ellos ven ahorita es la oportunidad de oro de plasmar su agenda particular. Pero la pregunta es, ¿los peruanos votamos por la agenda particular de Nuevo Perú, de Frente Amplio, de JP? ¿O los peruanos votamos por la agenda popular de Perú Libre, en donde fue su primera bandera la nueva Constitución? Esa es la gran pregunta que yo me hago y hago a todos los que nos están escuchando en este momento, ¿no? Por ahí también escuché de que es necesario avanzar hacia esa discusión, que era necesario, generalmente se da en un estallido social. Discúlpeme, pero yo no espero que mi país tenga que desangrarse a través de un conflicto interno, un estallido social, para que recién se ponga en agenda la Asamblea Constituyente. Lo que debió haber hecho Pedro Castillo desde el día 28 de julio, que juramentó, fue sacar un decreto supremo llamando al referéndum, punto, para preguntarle a la gente si quiere o no una nueva constitución. Han pasado ya 4 meses y no hay ni siquiera un ápice de iniciativa con respecto a este punto. Ahora, eso no implica de que en efecto el gobierno tenga que gobernar.
está bien, se llama al referéndum, se cumple con la gente está esperando tan solo esa oportunidad de activar el poder constituyente del pueblo mediante esta consulta. Y en efecto, lo que va a salir de esta constitución, si es que el pueblo así lo quiere, porque lo que nosotros promovemos no es una constitución de Perú Libre. Lo que nosotros promovemos no es un modelo de país. Lo que estamos promoviendo es lo más democrático y lo que al país se le ha negado, que es lo más básico, sobre decidir si quieren continuar con esta constitución de dictadura o si quieren tener una nueva. Es solamente eso. Si esta pregunta gana por la mayoría, sí, ¿no? Por ejemplo, marcamos sí en el referéndum. Bueno, vamos en todo caso a la siguiente pregunta. ¿Cómo quiere que esté compuesta bueno, quién quiere que lo redacte, mejor dicho? ¿Un Congreso Constituyente o quieres que lo redacte una Asamblea Constituyente de plenos poderes? Que tenga algunas características, ¿no? Para asegurar su verdadera participación ciudadana y su pluralidad, que tiene que ser, obviamente, popular. 60% partidos políticos, 40% independientes. Tiene que ser paritaria, tiene que ser plurinacional. Esas son las características que debería tener esta Asamblea Constituyente. Y óigame, pero después de ese proceso tan rico, tan diverso, en donde los yaneyas, los achaninkas, las mujeres, vamos a tener participación, ¿va a salir una constitución peor que la que tenemos de la dictadura? Hágame el favor. El país está esperando esta oportunidad. Y sí, pues nunca fue su bandera, nunca lo será quizás, pero sí es la nuestra. Y es por eso que Perú Libre sabe que el gobierno nos ha mostrado que no le interesa llamar al referéndum. Por el Congreso, pues está de más decir que los congresistas no van a mover ni un solo dedo, salvo los de Perú Libre, que ya han presentado, me parece, 2 iniciativas, para que esto se dé. Entonces, ¿qué nos queda por hacer a los políticos responsables involucrados en este quehacer? Nos queda aplicar el artículo 32 de la Constitución, que es el referéndum, sometida por una consulta popular sometida desde la ciudadanía. Y es por eso que estamos juntando las 2.5 millones de firmas para presentar al Jurado Nacional de Elecciones esta propuesta. Entonces, una vez se active este poder constituyente, lastimosamente, habiendo ganado un gobierno que no hayan ya llamado hace rato esta consulta popular, lastimosamente, por eso es que estamos agotando ahora la vida por esta iniciativa ciudadana, ¿no? Yo pienso de que nosotros vamos a respetar los resultados, si es que gana el no, por ejemplo, ¿no? Pero desde ya adelantarnos a decir cosas como que, pero no nos consta, estaremos realmente en el momento constituyente. Siempre han habido pretextos, siempre ha habido este doble discurso, sí es importante, lo haremos algún día, pero hoy no. Pues. Para nosotros sí es importante y considero que se debe hacer lo más antes posible. Y bueno, hasta ahí podría dejarlo. Gracias. Gracias. Y Julio, te voy a pedir bastante concisión porque nos estamos acercando al final del programa, pero es importante tu punto de vista por supuesto, así que te pido bastante concisión para luego hacer una ronda final cortita de cada uno. Julio, adelante. Sí, mire, hay 2 elementos que hay que considerar en un proceso de constituyente, ¿no? Primero, estamos de acuerdo, eso primerito, que hay la necesidad de una nueva constitución y hay que trabajar por ello. La pregunta que has planteado es ¿cómo? Ahí viene la dificultad. Pero antes, rápido, los caviares, entre comillas, yo particularmente no uso eso, porque por eso lo pongo entre comillas, porque ese es lenguaje de la derecha, es lenguaje de los fascistas. Todo el que no es fascista es caviar. Por eso no uso yo ese lenguaje. Pero miren, el sector que está con Mirta Vázquez hoy eso es de hace 2, 3 semanas. El gabinete anterior, con Bellido a la cabeza, era un gabinete donde tenía presencia, no hemos escuchado ninguna crítica de Perú Libre a ese gabinete. Si desde el primer momento se debió dar el decreto convocando a referéndum, ¿por qué no lo hizo Bellido?
porque hubiera sido interesante Bellido rompiendo con Castillo, ¿no es cierto? Porque Bellido plantea el decreto supremo y Castillo se opone. Pero no ha sido así, pues. No ha sido así. O sea, ese gabinete de Perú Libre no hizo lo que nuestra compañera Zaida está planteando. No hizo. Y era gabinete de Perú Libre y por eso rompen, porque ya no están en mayoría por lo menos o no tienen presencia en este gabinete. Eso por poner un ejemplo. Pero el tema central tiene que ver con el tema de la correlación de fuerzas. Ese movimiento constituyente debe ser un movimiento de Perú Libre o debe ser un movimiento valga el mal sonido, un movimiento de todo el movimiento popular, de todo el movimiento democrático. Porque si no hay presión de las masas, no necesariamente con un estallido, pero generalmente los estallidos en otros países, a eso se refería, me parece, Natalia, han permitido avanzar hacia una constituyente. Pero con las masas movilizadas, con las masas presionando, tú puedes avanzar, puedes arrinconar a la derecha. Pero ahorita la derecha se da el lujo de estar en campaña de firmas contra el referéndum, contra la constituyente. Contra el referéndum, ni siquiera contra el, sino contra el referéndum, que es el paso previo. Entonces a mí me parece, termino, porque nos ha ganado el tiempo, primero, yo creo que hay la necesidad, el gobierno debe hablar de la constituyente, sí estamos de acuerdo, pero solo porque habla él va a salir la constituyente. No, el movimiento popular con acciones, más allá de las firmas, está bien la iniciativa de la firma, con acciones en las calles, organizadamente, desbordando los marcos legales. Porque, por supuesto, nuestra compañera Natalia, Zaida, sabe, y ella misma lo ha dicho, que para que salga ese referéndum, por más que lo proponga Castillo, tiene que aprobarlo primero el Congreso. Y ahí nomás estamos empantenados. Si la gente no está movilizada, no está organizada, no está unida, ¿vamos a poder presionar ese Congreso? No va a ser así, por ahí va la cosa. Y entonces, hacer un llamado, puesto que está aquí una compañera dirigente, y lo digo con mucho respeto y aprecio, porque nadie niega el rol de liderazgo del Perú Libre en la campaña, ¿no? Haber apostado, eso nadie le niega. Donde el problema empieza cuando ellos creen que porque por ellos nomás se ha ganado, ahí ya viene el problema. Pero no podemos negar el liderazgo que han tenido, que la iniciativa que tienen el problema constituyente, pero tienen que hacer un esfuerzo por convocar a todas las fuerzas, convocar al movimiento popular y combinar las formas legales con la acción directa de las masas para poder presionar esa constitución. En ese camino, el gobierno puede pronunciarse, pero no puede dejar de gobernar. Nada más. No, muy bien, nos ha ganado el tiempo. Estamos contra el tiempo, pero yo les quiero pedir, por favor, yo sé que este tema es interesantísimo y da para más, y creo que los vamos a comprometer a nuevas conversaciones porque el debate está abierto, pero les quiero pedir un minuto, por favor, para poder cerrar y no escaparnos ya del tiempo, un minuto muy concreto para una reflexión final. Quizás ya no nos daba para el debate, pero sí para lo que se viene. Creen que les van a dar o no la confianza al gabinete y así una mirada, porque creo que nos queda pendiente para retomar algunos puntos, sobre todo el tema constitucional. Creo que es un tema epicéntrico del que nos vamos a tener que retomar en una próxima conversación. Les pido un minuto, por favor, para cerrar cada uno con una última reflexión. Natalia, por favor. Sí, bueno, hay distintos puntos que quisiera un poco esa intervención para cerrar, ¿no? Claramente yo me refería a la perspectiva histórica, ¿no? Si revisamos una revisión rápida de los procesos constituyentes en Latinoamérica, creo que es sumamente importante sí revisarlos también, además, para tener una perspectiva general, ¿no? De lo que se viene analizando a la luz de la historia, ¿no? Entonces nadie habló de situaciones distintas, yo creo que decir o desvirtuar las palabras es un despropósito. Ahora, el segundo punto que sí me parece importante, nuevamente tenemos coincidencias, ¿no? Como el tema de la Asamblea Constituyente, pero si nos queremos enredar en dimes y diretes, o en matices más, matices menos, o en quítame esta paja, ¿no? Simplemente por eso yo pienso de que si no nos fijamos en las cuestiones que coincidimos, nuevamente vamos
vamos a caer en esa situación de perder la perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que no hay espacios para discursos vacíos y de etiquetas, porque yo creo que sí es un discurso y es un discurso que nos va a disparar a los pies finalmente, ¿no? Eso demuestra una incapacidad total para generar consensos mínimos en los que sí está claro que hay puntos de coincidencias, ¿no? Lo cual a mí sí me parece un despropósito, ¿no? Y decir lo tercero, que un sector de la izquierda no quiere. Te estamos perdiendo, Natalia, hay como se está perdiendo tu señal. Me parece que se ha perdido la señal. Constituyente porque tiene miedo a perder el gobierno, creo que es conocer además claramente un proceso constituyente. No te estamos escuchando ahorita, voy a tener que dar paso ya a... Te agradezco, ¿Se escucha? María. Sí, pero ya yo te pediría ahí lo cerremos. Se Hola. cortó la última parte. Te estamos escuchando se está cortando. No sé si tenías alguna línea ultimita porque te tengo que ya pasar a Zaira. Alguna cosa final que habías dicho, lo último no se escuchó. Bueno, lamentablemente hemos perdido a Natalia, no sé qué tema técnico, no le hemos bloqueado nosotros, pero bueno. Zaira, por favor, te ruego un minuto para una reflexión final y con cargo a que retomemos el debate próximamente. Sí, bueno, con respecto al tema de la cuestión de confianza, yo pienso de que va a depender me parece, si no fuera por el exabrupto que lastimosamente tuvimos, que hemos perdido uno de los congresistas, se hubiese ya dado, ¿no? Yo pienso de que la correlación de fuerzas sí le van a dar el voto de confianza a Mirta Vázquez, por de alguna manera quedar bien ante la población, ¿no? Para que no les digan golpistas, para que no les digan, pues, saboteadores, ¿no? Y todos esos apelativos que de por sí ya gozan, pues, de un alto porcentaje de desaprobación en el Congreso. Sin embargo, yo hago un llamado, ¿no?, al presidente Pedro Castillo que se acerque al partido que lo llevó al triunfo, ¿no? Que dé muestras, por ejemplo, con un discurso, no con un discurso insulso de la premier Mirta Vázquez. Tiene que, de todas maneras, hacerle ojitos, como se dice, como para que se reconcilien y armar nuevamente una plataforma diversa, pero pues no permitiendo a estos ministros pues que bajen nuestras banderas y que alerten a la población, ¿no? Entonces, más allá también de discursos son los hechos, ¿no? Se habla ahora de la nacionalización del gas, pero este proceso tiene que ser un proceso transparente, ¿no? Primero que nos digan, que nos cuenten a todos cuáles son los avances de la renegociación del gas, ¿no?, de Camisea. Pero no lo hacen, o sea, de verdad hay mucho secretismo en los quehaceres con respecto a estas materias, y pienso de que este gobierno debería dar muestras de que realmente quiere llamar a la Asamblea Constituyente con el decreto supremo. Así el Congreso no lo apruebe, pero tiene que quedar ya el precedente de que es una bandera del gobierno. Y quizás Seguido Bellido no lo hizo cuando asumió, es porque ya desde la segunda vuelta ya no era Perú Libre y Pedro Castillo, sino que ya se habían sumado diferentes fuerzas. Yo pienso, mi particular punto de vista, es que han ido socavando la unidad partido-gobierno desde adentro. Y es por ello que el momento que asume Pedro Castillo, ya no asume prácticamente la plataforma original del partido, que es la Asamblea Constituyente. Y para mí que Guido ha tenido que ceder también a muchas presiones internas. Tanto es así que le vimos a él poner en agenda la nacionalización o la renegociación del gas. No se lo vimos poner a Pedro Castillo. Y si tan solo esa muestra un botón, me imagino todas las presiones que ha debido tener dentro para no hablar de la Asamblea Pública. Bueno, también habla de la Asamblea, pero para hacerlo, por ejemplo, mediante un decreto supremo, porque a las finales el que firma es el presidente, no es el premier. Entonces, yo de verdad pienso de que el partido debe escuchar, tratar de acercarse en estos días, ahora que nos queda una semana más, a Pedro Castillo viceversa, y tratar de darle un espacio importante en el gabinete. Yo pienso de que es la única garantía, la composición de Perú Libre en este gabinete, de que realmente se va a respetar las promesas de campaña, ¿no? Y que no nos traten de sorprender diciéndonos que con el cuento de gobernabilidad o de la unidad, de taquito nomás, estén prácticamente desviándose del camino, ¿no? Entonces la población está muy a la expectativa. Nosotros no somos, pienso de que no seguimos a personas, sino que seguimos un proyecto, y es por ello, así sea Pedro Castillo, sea Mirta Vázquez, sea Vladimir Cerrón, sea quien sea,
pero que realmente defienda la Asamblea Constituyente. Como lo vuelvo a repetir, va a ser imposible que Pedro Castillo gobierne 5 años con esta derecha golpista, rancia, fascista, y que no va a concederle la oportunidad a la izquierda de poder gobernar 5 años si es que realmente no se alinean con sus motivaciones personales, ¿no? Es por ello que es un grave error cederle más espacios, y termino diciendo de que salvo la Asamblea Constituyente, el resto es ilusión. Gracias, Zaira, ha quedado bastante claro tu punto de vista. Y un minuto, por favor, Julio, para poder cerrar, que estamos totalmente fuera de tiempo, pero tu última reflexión, por favor, en un minuto. Ya serán solo proposiciones. Primera, yo comparto el pronóstico de Zaira. Creo que le dan el voto de confianza con un argumento adicional. El haber impugnado constitucionalmente, o sea, haber acudido al Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo, les pone todavía la espada de Damocles de que pueden cerrar el Congreso. 2, el tema de la gobernabilidad, yo creo que no es malo que haya gobernabilidad, que se busquen cuadros, que se trabaje. El asunto es que eso sí tiene que estar al servicio de las propuestas mayores como la nueva república, la nueva constitución, etcétera, etcétera, con una precisión, ¿no? Ningún documento oficial del Ejecutivo y sobre todo al Congreso tiene validez si solo lo firma el presidente. Siempre tiene que refrendarlo un ministro, y si es problema de Estado, el primer ministro, o sea que no puede él solo hacerlo. Y 3, una invocación, ¿no? En este caso a nuestros compañeros de Perú Libre, en que demuestren que están por la más amplia unidad. Yo creo que están sobreestimando su fuerza como partido. Tómelo como un consejo, aunque sea de un conejo. Están sobreestimando su fuerza. Y finalmente, yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente pasa por la unidad y la movilización política de las masas. No pasa solo por la expectativa de las masas. Hoy pueden tener expectativa, pero si no son protagonistas, perdemos. Ese es un elemento. Y salvo la organización y la movilización política de las masas para lograr objetivos programáticos, tácticos y de gobierno, salvo la organización y movilización política de las masas y su más amplia unidad, salvo eso, todo es ilusión. Gracias, Julio. Y bueno, sin duda ha sido interesantísima la conversación. Creo que quedan varios temas todavía por profundizar, retomar. El tema de la constituyente como en general, el tema de la gestión de gobierno del presidente Pedro Castillo, la correlación de fuerzas, las serias amenazas que está enfrentando este gobierno también por el lado de las fuerzas de oposición, de la derecha, la ultraderecha, no son poca cosa, y creo que hay que retomar esta conversación. Así que les agradecemos mucho a Natalia Arbildo, que no pudo al final quedarse con nosotros por temas técnicos, a Zaira Arias y a Julio Mendoza por su participación, con cargo a que, por supuesto, retomemos esta conversación en próximas mesas de análisis, siempre aquí en Comunicambio, que es una plataforma abierta para estas conversaciones. A todos los que nos han seguido les agradecemos mucho, y por supuesto, como siempre, nos pueden seguir sugiriendo temas y nuevos ítems para abordarlos en nuestras mesas y entrevistas. Con ustedes, hasta una próxima oportunidad.